Bien, buenas tardes a todos. Comenzando entonces con la clase de hoy, vamos a ver la unidad 3 correspondiente a ecuaciones e inecuaciones. ¿No? Vamos a ver qué son las ecuaciones. Las ecuaciones son una igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿no? Dichas expresiones algebraicas pertenecen a los números reales y se establece justamente una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, aquí visualizamos esta expresión, ¿no? Dice x más y por x menos y, una expresión algebraica, igual a x cuadrado menos y. Eso se considera una identidad, ¿no? Una identidad de dos expresiones. Ahora, en esa igualdad, por ejemplo, podemos verificar que con cualquier valor de x y y que nosotros le asignemos, se va a verificar justamente dicha ecuación. Bien, entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que satisface solamente para algunos valores asignados a sus letras, ¿no? Generalmente a los valores que no conocemos los llamamos incógnitos. Por ejemplo, aquí una ecuación nos dice x al cuadrado igual a 4, donde esta igualdad se verifica con los valores de x igual a 2 e igual a menos 2, ¿no? Con otros valores distintos para x no se cumple. Una ecuación de una variable, como indica su nombre, es una ecuación de una sola incógnita, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en pantalla. Y lo que más nos va a interesar es lo siguiente. ¿Qué es una solución o raíz de una ecuación? ¿No? Este es un término que vamos a usar bastante. Básicamente, si sustituimos el valor de la incógnita, generalmente x, en la ecuación original, se debe satisfacer la igualdad. Eso lo convierte en una solución. Por ejemplo, dice, ¿no? 4 es solución de esa ecuación que tenemos en pantalla, ¿no? 5x menos 1 igual a 3x más 7. Sabemos que es solución si al reemplazar el valor, es decir, al hallar su valor numérico algebraico, se cumple dicha igualdad, ¿no? En este caso, el número que tenemos acá, en esa expresión, es igual a este otro, ¿no? Haciendo las operaciones, obtendremos 19 igual a 19. Bueno, ahora, ¿cómo procedemos a resolver ecuaciones? ¿No? Generalmente vamos a utilizar lo que hemos visto en el anterior tema, ¿no? Lo que conocemos como factorización. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos x cuadrado menos 4x igual a 12. Cuando tenemos ecuaciones cuadráticas, también existe lo que es la fórmula general, ¿no? Para hallar las raíces de una ecuación cuadrática. Pero si no nos acordamos de esa fórmula general, lo que vamos a optar es por igualar a cero, ¿no? Primero se iguala toda la ecuación a cero y vamos a tratar de factorizar, ¿de acuerdo? Factorizando, vamos a obtener esto de aquí. Un primer factor y un segundo factor, ¿no? Se supone que esto de aquí es un número real y esto de acá también es un número real. Los valores de x son reales, un número real más otro número real es un número real, ¿no? Un número real menos otro número real, que es el 6, también es un número real. Ahora, ¿en qué casos se cumple esto? Por ejemplo, ahí tenemos a por b igual a 0.
Básicamente, este sería mi número A y este sería mi número B. ¿Bajo qué condiciones se cumple que el producto sea cero? Hay dos condiciones. La primera, que A sea cero, ¿no? Si A es cero, 0 por B es cero. O que B sea cero, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Tanto A como B, si alguna de las dos es cero, o incluso si ambas son cero, ¿no? Se produce el producto igual a cero. ¿Por qué? Porque A por cero es cero para cualquier valor real. Una propiedad que vimos en la unidad 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Resulta ser que el producto que tenemos aquí está igualado a cero. Eso que podemos, ¿qué implica? ¿Qué podemos hacer? Que x menos 6, el primer factor, debe ser cero, o x más 2 debe ser cero, ¿no? Justamente lo que nos dice este paso de acá. Igualamos cada factor a cero. Aquí está el por qué. ¿Por qué es igual a cero? Porque en un producto, para obtener cero, al menos uno de los dos debe ser cero. Esa es la justificación de por qué igualamos a cero. Una vez igualado a cero, procedemos a hacer el despeje. En este caso, el valor de x es 6 y el valor de x también es menos 2. Sustituyendo entonces esos valores, es decir, probando con, con 6, ¿no? Aquí y aquí, nos da esta igualdad de 12 igual a 12. Probando con menos 2, también obtenemos el mismo resultado. Entonces, las soluciones son menos 2 y 6, ¿no? Recuerden, el número de soluciones siempre va ligado al grado del polinomio, ¿no? Ese es otro dato. Esto deberá tener dos soluciones. Si fuera una x al cubo, debería tener 3 soluciones. Y así sucesivamente. Un polinomio de grado n tiene n raíces, ¿no? N raíces, también conocidas como soluciones. Y a eso denominamos el conjunto solución, dado que en algunas ecuaciones no vamos a tener una solución única, es decir, vamos a tener más de una solución. Este conjunto solución vendrían a ser todas las soluciones de una ecuación. Como hace rato, ¿no? Menos 2 y 6 vendría a ser el conjunto de soluciones de esta ecuación de acá. Ahora, vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Propiedades que vamos a usar para el despeje. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Me dice, sumar o restar la misma cantidad a ambos lados de la ecuación mantiene la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre lo he tratado de explicar de la siguiente forma, ¿ya? Supongamos que, bueno, no es muy bonito mi dibujo, pero lo que estoy tratando de dibujar acá es una de esas balanzas, ¿no? No sé si se entiende el dibujo, donde aquí se supone que hay un peso fijo y cuando esto se mantenía en un mismo nivel, decíamos que el otro producto de acá o el objeto que colocamos al otro lado tienen exactamente el mismo peso. Una ecuación es exactamente lo mismo. Todo lo que ocurra
De este lado, por ejemplo, A igual a B, eso es como si fuera la balanza. Todas las operaciones que haga de este lado, por ejemplo, le sume un valor C. Si le sumo de este lado, para mantener la ecuación, es decir, para mantener la igualdad, debo sumar también de este lado, ¿no? Ahora, si fuera una resta, ahí sí voy a tener cuidado, ¿no? Ahí sería A le quito C, a B también le debo quitar C. Ocurre lo mismo con la multiplicación, ¿no? Si multiplicamos por C, al otro lado también se multiplica por C. Si dividimos también, si aquí tuviera A y tuviera B, ya ambos los divido entre C, la ecuación sigue manteniendo la igualdad, ¿no? Siguen siendo la misma expresión o el mismo valor numérico en la expresión. ¿Ok? Esas son algunas de las propiedades: la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Obviamente, cuando hacemos división, la división entre cero no existe, ¿no? Se dice que tiende a infinito, pero eso lo van a ver en cálculo 1 en límites, ¿ya? Para nosotros no dividimos entre cero. Bien, pasemos al siguiente slide. Bien, continuando entonces, aquí tenemos el segundo tema de esta unidad, ¿no? Vamos a ver lo que son las ecuaciones lineales, ¿ya? Decimos que una ecuación es lineal cuando justamente su representación gráfica es una línea, una recta. ¿Qué quiere decir esto? Que la incógnita no se encuentra eh, elevada a ninguna potencia. Por ejemplo, aquí me dice 2x más 3 menos 5x igual a 2x menos 1 más 4. Si ustedes observan, todas las x son de potencia 1, ¿no? Por lo tanto, se considera una ecuación lineal, ¿no? Su resolución es como hemos visto. Siempre hay que tratar de igualar todas las x a un solo lado y todos los números sin la variable del otro lado. Ya tenemos raíces, pero las raíces no están en x, ¿no? Las raíces son simplemente valores constantes. Aquí tenemos el caso del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto, no? El valor absoluto básicamente transforma cualquier número en positivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Valor absoluto de x es igual a x cuando x es mayor o igual a 0 y menos x cuando x es menor que 0. ¿Listo? Entonces, tomando la definición positiva, tenemos que x menos 3 es igual a 2, ¿no? Así que x es igual a 5. Pero si tomamos la segunda, es decir, menos x, sería menos x menos 3 igual a 2, lo cual nos da que x igual a menos 1, x igual a 1. Menos x igual a menos 1, sí. Entonces, si reemplazamos, ¿qué vamos a tener?
primer valor es 5. 5 menos 3 es 2, ¿no? Aquí dentro tengo 2 positivos. En cambio acá, 1 menos 3 es menos 2. Pero menos 2, su valor absoluto, aquí el valor absoluto es 2. Cuando es negativo, se lo multiplica por menos 1, dice, ¿no? Menos x. Entonces, el valor es 2. Y se cumple la igualdad. ¿Listo? Cuando tenemos una ecuación con valores absolutos, siempre vamos a hacer las dos, ¿no? Yo lo voy a separar así. Primero, x menos 3 igual a 2. Y segundo, menos x menos 3 igual a 2. ¿Cuánto sale de aquí? 5. ¿Cuánto sale de acá? 1, creo, ¿no? 1, sí. 1. ¿Listo? Esa es la solución cuando tenemos valor absoluto. Y también siempre la operación, siempre que hagamos las operaciones algebraicas, vamos a obtener estas expresiones, por ejemplo, ¿no? Después de hacer todas esas agrupaciones, sumas y restas, nos queda 4x menos 7, 3x más 5. Despejamos los valores. En este caso el 7 lo paso a sumar. Y nos da 12. Este 3 lo pasaré a restar y queda x igual a 2. Vamos a ver más ejemplos adelante. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de este lado producto, otro producto y otro producto. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a resolver primero el producto, ¿no? Los productos, si existen productos notables o los productos que siempre hacemos, ¿no? La doble multiplicación en el caso de los binomios. Y luego se haría una suma. Después de simplificar lo que es esa expresión, obtenemos lo siguiente, ¿no? Me dice 3x cuadrado menos 14x más 7 es igual a 3x cuadrado menos 9x. Podemos cancelar, es decir, quitar estos dos valores porque son iguales. Y continuando, hallamos de que x es igual a 7 quintos. Y tenemos más ejemplos. Acá. ¿Qué es lo que se hace para resolver ecuaciones con fracciones? Antes que nada, siempre vamos a tratar de reducir eh, el número de factores que existen, ¿no? En este caso, para resolver esa ecuación, lo primero que se hace es una factorización. Se observan acá. Luego, haciendo la suma, ¿no? La suma correspondiente de estas dos fracciones, nos dice que en realidad esto de acá va a ser este mismo valor. Así que multiplicando esos valores a ambos lados, podrían simplificarse, ¿no? Vamos a verlo mejor con un ejercicio más adelante. ¿Ya? La cuestión es que cuando tengan fracciones en las ecuaciones, siempre se trata de factorizar y reducir antes de resolver. Así se puede despejar fácilmente lo que es la solución de nuestra ecuación. Lo mismo acá, se factoriza, se simplifica y se resuelve. Ecuaciones irracionales, dice, ¿no? La incógnita forma parte
del radical, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Generalmente vamos a tratar de dejar la raíz sola, a un lado, ¿no? En este caso es una raíz cuadrada. ¿Por qué lo vamos a dejar ahí? Porque si lo elevamos al exponente del índice de la raíz, ¿qué pasa? Se simplifica la raíz. De aquí solamente necesito un binomio cuadrado, ¿no? Una vez simplificada la raíz, podemos resolver como veníamos haciéndolo anteriormente, ¿no? Lo mismo acá. Vamos a tratar de igualar la raíz siempre a un lado, solo la raíz, para elevarlo al cuadrado y deshacernos de la raíz. Bien, veamos ahora esto. Dice fórmulas que tienen diferentes variables, ¿no? Generalmente estas fórmulas van a estar asociadas a cálculos, generalmente de áreas, volúmenes, u otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en física se calcula la velocidad, se calcula lo que es distancias recorridas y otros valores más asociados a distintas variables, ¿no? En el caso de lo que es el área de un cilindro, dice, el área del cilindro es el área de la base más el área de los costados, ¿no? De aquí me piden despejar H. ¿Cómo se despeja H? Sencillo, vamos a dejar H de un lado y así es como se obtiene el valor H, ¿no? La fórmula del volumen dice 1/3 pi radio al cuadrado por H. Piden despejar H. Y esta típica fórmula de la ecuación de los gases, ¿no? PV igual a nRT. Podemos despejar cualquiera de estas tres, ¿no? N, R o T. Una caja rectangular, dice. Ecuación de un lente. Relación entre temperaturas, ¿no? Básicamente, todas estas expresiones, ya sea que conozcamos unas cuantas y haya una incógnita, se puede despejar, ¿no? Al igual que tenemos en las ecuaciones normales. Al final de cuentas, esto también se considera una ecuación, ¿no? Todas esas expresiones que hemos visto son también ecuaciones. Ecuaciones no lineales, ¿no? Vamos a ver ecuaciones de polinomios de grado n, ¿no? Y tienen esa forma de ahí. Tienen su coeficiente, generalmente es un número real. El primer coeficiente, es decir, el coeficiente que acompaña a xn, no debe ser cero. Esto para un polinomio de grado n, ¿no? El resto no tiene restricciones, como pueden observar. Aquí el término sin la variable sería a sub 0, y todos los a sub i, desde el 1 hasta n, son números reales. Por ejemplo, dice el teorema del factor cero, es el que les comentaba, ¿no? Dice si P, Q y R son expresiones algebraicas, el producto de los tres es cero
Sí, solamente sí, dice. P, Q y R son cero. Aquí está la ecuación cuadrática. Ax cuadrado más bx más c igual a cero. Es la ecuación de segundo grado o también conocida como ecuación cuadrática. Aquí tenemos las soluciones. Por ejemplo, ¿dónde está la fórmula de la ecuación? Aquí está. La fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? La primera raíz es menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. ¿En qué se diferencia la primera de la segunda? Que en la segunda raíz, la raíz cuadrada, su coeficiente es menos 1. De aquí podemos sacar las dos raíces. Igual otras raíces, otras ecuaciones cuadráticas, puede resultar que al simplificar esta expresión, nos queden también ecuaciones cuadráticas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esas ecuaciones cuadráticas? Generalmente podemos hacer uso de factorización. Cuando no sepamos qué valores factorizar, podemos recurrir a lo que es la fórmula de las raíces de una ecuación cuadrática, que son estas dos. Pero en los ejercicios del banco de preguntas generalmente es resolución por factorización. Creo que no hay ninguna que requiera acudir a la fórmula. De todas formas, cuando hagamos ejercicio, les voy a explicar cómo resolver distintos casos, ¿no? Hay varios casos. Por ejemplo, cuando tenemos raíces negativas, ¿no? Se dice que no hay una solución real, pero cuando hay raíces negativas existen los otros números, ¿no? Lo que comentamos el primer día de clase, que para nosotros en los números reales no hay una solución a los números negativos, ¿no? Raíces de números negativos. En cambio, en la numeración compleja se crea lo que es la unidad imaginaria. Esa unidad imaginaria lo que hace es básicamente darnos una solución, valga la redundancia, imaginaria de cómo hallar raíces de ecuaciones que presentan, ¿no?, en su resultado esta parte de acá, donde está aquí, esa parte de adentro, b cuadrado menos 4ac, voy a escribir. Si nosotros tenemos que esta expresión es negativa, es decir, menor que 0, ya no tenemos soluciones en los números reales, sino que vamos a acudir a los números complejos. Pero generalmente no les va a tocar de ese tipo de ejercicio. El examen, las factorizaciones son, de hecho, muy fáciles de entender. Y por ejemplo, dice naturalezas de las raíces, es lo que les comentaba, ¿no? Si delta dice que es el número b cuadrado menos 4ac, llamado también discriminante, si el discriminante es mayor a 0, se dice que x1 y x2 son dos números reales distintos, ¿no? Si es igual a 0, es decir, si esto se llegara a anular, decimos que ambas raíces son iguales y obviamente los números son reales. Y lo que les comentaba, ¿no? Si el discriminante es menor que 0, las dos raíces no son números reales. No existen solución en los números reales. Pero sí puede existir solución en los números complejos.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos lo que es la suma y el producto de las raíces, ¿no? Para hallar la suma y producto de las raíces, existen lo que son dos fórmulas, ¿no? En el caso de la suma de las raíces es menos b sobre a, y en el caso del producto es c sobre a, ¿no? Del polinomio ax cuadrado más bx más c. Vamos a hacer ejercicios igual de eso. Dice, obtención de una ecuación a partir de sus raíces, ¿no? Si sabemos que S es la suma de ambas raíces y P es el producto de ambas raíces, podemos obtener una ecuación de segundo grado, ¿no? Cuyo conjunto solución sea dichas raíces. La ecuación es x cuadrado menos la suma de ambas ecuaciones más el producto de ambos valores. ¿De acuerdo? Y bien, vamos a dejar hasta ese punto. Bien, entonces vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Y vamos a resolver esta ecuación. Bien, lo que yo les comentaba es lo siguiente, ¿no? Tenemos la ecuación 2x menos 1 menos 5 menos x igual a 3. Todo lo que aumentemos a una ecuación, esta parte de aquí la llamamos primer miembro de la ecuación, y todo lo que está del lado derecho es el segundo miembro de una ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, se supone que todo lo que está en el primer miembro es igual a 3. Por lo tanto, vamos a ir resolviendo. Voy a resolver esta expresión de acá, ¿no? Tenemos 3 que multiplica a 2x menos 1. Sería 3 por 2, 6x, 3 por 1, negativo, menos 3. Menos 2 por 5, menos 10, menos 2 por menos x, más x. Todo lo del lado derecho se copia. Lo único que he hecho es hacer operaciones algebraicas, ¿no? Hacemos operaciones, 6x con 7x, perdón, con x sería 7x, y menos 3 con menos 10 sería menos 13 igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? 7x igual a 3. Este menos 13, en realidad lo que se hace es sumar 13 en ambos lados. Es decir, si suma a un lado, se suma al otro. ¿Qué pasa con ese 13?
Ese 13 se simplifica acá. Y del otro lado sigue existiendo el 13. Ahora, 7x es igual a 3 más 13. Disculpe, una pregunta. 7x es igual a 16 y x es igual a 16 sobre 7. A ver, no salió. Disculpe. Sí, ya pillé el error. Acá hice un error, ¿no? Este menos 2 por menos x es más 2x, ¿ya? Solamente esa corrección. Ahora sí, tenemos 8x menos 13 igual a 3. 8x igual a 3 más 13. El más 13 viene de esta operación. Y 8x igual a 16. X igual 16 entre 8. Eso sería x igual a 2. ¿Bien? Tenemos otro ejercicio. Nos dice el valor de x que cumple con la igualdad. 3x sobre 8 menos x sobre 2 igual a menos 3 medios. Hacemos las operaciones. Denominador común sería entre 8 y 2, 8. 3x y 8 entre 2 de a 4, menos 4x. Menos 3 medios. Para hacer desaparecer ese 8, voy a multiplicar por 8. Y si multiplico por 8, también del otro lado. Simplifico. Aquí hay 4, aquí hay 1. 3x menos 4x igual menos 3 por 4 menos 2. 3x menos 4x menos x menos 12. Multiplicando por menos 1, ¿qué nos queda? X igual menos 12 por menos 1, 12. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta que tengan, tal vez, de momento? Ese 8 de al lado del 3, ¿dónde salió? Es lo que les decía. Todo lo que aumente a una ecuación, si lo aumentan del lado izquierdo, se tiene que aumentar al lado derecho. Por ejemplo,
Yo aquí estoy multiplicando por 8. Si yo lo dejara solo de este lado, el por 8, la balanza se desequilibra. Está más pesado del lado izquierdo. Por lo tanto, debo multiplicar también el 8 al otro lado. Ahora, ¿por qué escogí el 8? Para deshacerme del denominador. Podría multiplicar por cualquier valor que me interese. Como dice aquí abajo. Aquí abajo multipliqué por ¿cuánto? Por menos 1. ¿Y por qué multiplico por menos 1? Porque sé que al multiplicar dos números negativos, se hacen positivos. Lo mismo acá. Me interesa el valor de x, ¿no? No me interesa el valor de menos x. Por eso lo he multiplicado por menos 1. Lo que les decía. A ver. Entonces, la X. Imaginen la balanza, ¿no? Esa balanza que aquí teníamos el peso. Aquí tenemos exactamente el mismo peso. ¿Ya? Si a esa balanza yo le aumentara un peso aquí, deja de estar en equilibrio. Para que mantenga el equilibrio, tendría que aumentar exactamente el mismo valor, ¿no? Solamente ahí estas dos balanzas están equilibradas. Eso es una ecuación en realidad. Las expresiones del lado izquierdo o del primer miembro son idénticas o iguales a las expresiones del miembro del lado derecho, al segundo miembro. No sé si ahora se entendió. Le hice una pregunta. Con respecto a para que termine siendo 3x menos 4x sobre 8, ¿qué procedimiento se llevó a cabo? ¿Te referís aquí? ¿Esta parte? Sí, Claro. Esto se transformó en esto, ¿no? Hemos hecho una suma de fracciones, ¿no? Suma o resta de fracciones. Ahora, justamente queda 8 porque es el denominador común. Como ese 8 me está estorbando, ¿no? Lo que hice fue multiplicarlo por otro 8. ¿Por qué lo multiplico por 8? Porque sé que se van a simplificar. Ahora, como este 8 lo estoy aumentando aquí al lado izquierdo, también tengo que aumentarlo al lado derecho, ¿no? Pero esto que está dentro del paréntesis sale de aquí, de esa suma. ¿De acuerdo? sí, se entendió. Muchas gracias. Ok. Bien, jóvenes, vamos a terminar la clase hasta acá. El día de mañana vamos a hacer puros ejercicios del banco. Les encargo que repasen lo que es la unidad 1 y la unidad 2, al menos las sumas de fracciones, y la factorización, ¿ya? Eso es básicamente lo que se ocupa para despejar X o hallar el valor de X, ¿no? En este tema. Bien.